Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos el honor de tener a Marcos aquí con nosotros en esta conferencia en un día particular para el museo, así que bienvenido Marcos. Hoy tenemos la conferencia Lujo sí, pero no así, secretos y mentiras del arte prehispánico, que impartirá el arqueólogo español Marcos Martinón Torres. ¿Qué es el arte y dónde radica su valor? ¿Qué tienen en común la balsa muisca y una obra de Botero? Estas y otras preguntas se responderán en esta intervención, donde Martinón nos compartirá algunas de las ideas, métodos y resultados del proyecto Reverse Action, liderado conjuntamente por la Universidad de Cambridge y el Museo del Oro, el cual emplea una antropología y ciencia para investigar los objetos más completos y fascinantes del legado prehispánico. Una de sus premisas fundamentales es que la biografía de una obra de arte imprime más valor que su propia apariencia. También reflexionará sobre la idea de que en las sociedades prehispánicas el arte fue un lujo, pero un lujo compartido y que unía en lugar de distinguir a unos pocos privilegiados. Marcos Martinón Torres es el catedrático de arqueología en la Universidad de Cambridge, donde codirige una instalación de laboratorio interdepartamental para la ciencia del patrimonio. Uno de sus proyectos de colaboración más destacados se centrado en el ejercicio de terracota de Xi'an en China. Y hoy lo tenemos aquí. Bienvenido, Marcos. Buenas tardes y muchísimas gracias, Sigrid, por tu presentación y gracias al MAM por acogerme y por crear este espacio en un lugar de Colombia que me gusta tanto. Por trabajo y por cercanía tengo muchísimo apego a Colombia en general y al Museo del Oro en particular. De hecho, lo que hoy presento pues, es un trabajo hecho por muchas manos, en colaboración con mucha gente, pero en particular con el Museo del Oro, con quienes tengo el lujo de trabajar desde hace muchos años. Pero también debo decir que como civil y visitante habitual de Bogotá, el MAM es uno de mis lugares favoritos, pues por lo que tiene como dinamizador de la cultura, del arte, las conversaciones que provoca, y para mí es un verdadero honor estar aquí hoy. Así que gracias a los museos, gracias a la Subgerencia Cultural del Banco por permitirme hoy estar aquí compartiendo, como decía Sigrid, pues algunas ideas y métodos y resultados, muchos de ellos todavía en curso y para debatir, si lo tienen a bien, de un proyecto que está en camino y que tiene Colombia en el centro, aunque implica otros muchos lugares del mundo. Disculpas. En nuestra presentación también, como decía Sigrid, cuando escribimos un pequeño texto de presentación, bueno, debo decir en primer lugar, no solo el texto de presentación, sino que este título tan evocador y atractivo se lo debo a Lina Campos, en colaboración con Sigrid. Me dieron el título, les pedí que me dieran el contenido y no fueron tan amables. Ahora soy yo el que tiene que vivir a la altura de las expectativas y a ver si soy capaz. Pero en ese texto introductorio que escribimos hace 15 días, pues hacíamos una comparación entre las obras de Fernando Botero y la balsa muisca. Mal sabíamos quién iba a predecir lo que sucedería solo un día después, y que no podríamos imaginar que me iba a encontrar yo aquí hoy en estas circunstancias. Por supuesto, ni estoy cualificado, ni tengo el conocimiento, ni es el momento para que yo emprenda ese tipo de comparación que podría parecer una trivialización de una persona tan importante para Colombia y para el mundo. Así que eso lo dejaré para otra ocasión. Sin embargo, sí que voy a permitirme la licencia, por supuesto, desde el respeto y la admiración, de emplear a la figura de Fernando Botero para abrir con una idea que es esta. Le podemos poner precio al arte. Curiosamente, y por circunstancias de la vida, hace exactamente un año y un día se publicó esta noticia, por la cual Botero batía su propio récord con una de sus obras subastadas por 4,3 millones de dólares. Una pregunta que nos hacemos, por supuesto, ¿cuál es el precio del arte? El valor y el precio del arte, seguro que estamos de acuerdo, no son lo mismo. El valor del arte es, a menudo decimos, incalculable, como materialización de ideas, sensaciones, procesos que son difíciles de poner en palabras. Sin embargo, al arte le ponemos precio muchas veces.
Y al ponerle precio, inevitablemente, podemos convertirlo en un producto de lujo, un producto de mercado al que unos tienen acceso y quizás otros no. Y si hablamos de precios de mercado, podemos hablar de otro museo interesantísimo, que seguro que conocen igual o mejor que yo, que se acaba de reabrir y que tiene una exposición también fascinante, el Museo de la Casa de la Moneda, en el que, entre otras muchas salas, pues aquí destaco que tienen, junto con monedas y billetes y otros artilugios para hacer monedas, se nos invita a pensar en el proceso cultural, como lo es, de la construcción del valor. Y cuando en un Museo de la Casa de la Moneda tenemos objetos del legado prehispánico, orfebrería cenú y muisca, por lo menos veo en estas vitrinas, se nos invita a pensar cuál es el valor de estos objetos, reduciéndolos, por supuesto, a protomoneda. No estamos haciéndoles justicia a su verdadero valor simbólico, cultural, religioso, como bien nos revelan los investigadores e investigadoras en el Museo del Oro. Pero se nos invita a pensar en eso, cómo relacionamos valor y precio, en qué medida estos pueden ser absolutos y relativos. Y este tipo de discusiones complicadas, como saben también mejor que yo, y otros muchos temas interesantes y complejos, se nos van a brindar en una exposición que me da muchísima pena perderme en esta visita, porque me marcho esta noche, pero sin duda volveré. Simplemente podemos acercarnos a la puerta este fin de semana. Esta exposición y este proyecto más amplio de Sembrar la Duda, por el cual el MAMU pues empieza a plantearse cuáles son sus colecciones, a qué artistas y a qué tendencias se está visibilizando, e indudablemente algo que habrá que plantearse también es cuando se da visibilidad a artistas de comunidades indígenas que quizás no habían tenido lugar en los museos institucionalizados a los que estamos acostumbrados, se les está dando valor, se les está dando visibilidad, ya no solo a su arte, sino a su manera de ser y estar en el mundo y de comunicar a través del arte, pero indudablemente también, en la medida en que se expongan sus obras en un museo tan insigne como este, sin duda también se les incrementará el valor. Merecidamente, podríamos decir, pero es algo que habrá que plantear. En todo caso, y hablando de valor y de oro y de precio, pues podemos desplazarnos a otro museo, también muy cercano a mi corazón, como es el Museo del Oro, en el que tenemos, entre otras muchas piezas, la famosísima balsa muisca, que es, como saben, uno de los objetos más importantes del patrimonio prehispánico, exhibido en este museo, y que, como objeto de oro, inmediatamente nos evoca un precio muy alto en el mundo actual, un precio, por supuesto, que se incrementa por su valor patrimonial. Por este objeto se pagó un precio, pero además, por supuesto, y como saben, evoca otras ideas de riqueza por el mito del dorado que se pareció materializar en este objeto. Como sabrán, esta balsa representa la ceremonia de investidura quizás de un personaje importante de la comunidad muisca, pero el dorado, como seguro que saben mejor que yo, en primera instancia no era un lugar, no era ese lugar mítico lleno de tesoros que construyeron los europeos en su leyenda, sino una persona, por lo menos así se relató la historia de segunda mano a algunos cronistas europeos, una persona que se cubría de oro y después se embarcaba en una balsa de cañas para realizar una ofrenda sagrada a las deidades de oro y posiblemente otros materiales. Pero es a partir de ahí, de esa construcción de una persona, el dorado, que hace ofrendas de oro en un lugar, que la persona se convirtió en el lugar, y ese lugar mítico atrajo y siguió atrayendo durante mucho tiempo exploradores y ambiciosos personajes de todo tipo que se adentraron a las profundidades de la jungla colombiana, buscando, por supuesto, riqueza, buscando, por supuesto, el oro como materialización suprema de esa ambición por la riqueza económica. Y así se ha seguido perpetuando en la cultura popular la idea del dorado como la solución a todos nuestros problemas a partir de la riqueza económica y material. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues a argumentar, si me lo permiten, que en cierto modo podríamos decir que las obras de arte, en el pasado y en el presente, pueden ser una forma de lujo, porque en general son objetos complejos, caros, ya sean en costes de materiales,
de trabajo, de destrezas. Por supuesto, eso podemos debatirlo, pero si me va a permitir esa osadía, el arte no subsana necesidades materiales, necesidades de subsistencia inmediata. Por tanto, podría argumentarse que es en ese sentido superfluo, como superfluos son esos perfumes o esos bolsos o esos relojes. Les voy a invitar que me acompañen, sin provocarles mucho más, simplemente pues para resumir, que sí que es verdad que la literatura, en la sociología, en la antropología del lujo, pues tiende a hablar de los productos de lujo desde dos perspectivas complementarias. Una es la perspectiva del consumo, y hablamos de productos de lujo, aquellos productos que son deseables, generalmente accesibles solo a una élite, a una minoría, que utiliza esos productos, por lo menos esos productos les sirven para diferenciarse de aquellos que no tienen acceso a esos productos de lujo. Se puede definir el lujo también de manera complementaria desde el punto de vista de su producción. Los productos de lujo son productos normalmente que no cumplen funciones de subsistencia básica y son productos de altos costes, ya sea por los propios materiales y materias primas, por las ideas, por las destrezas, por los conocimientos que se implican en su creación. Pues desde hace ya bastantes años, en Colombia y en otros lugares del mundo, pues he tenido la suerte de estudiar muchos objetos que podríamos considerar de lujo, de pasados prehistóricos, pero crecientemente pues he empezado a jugar con una idea, junto con mis muchos colaboradores, que de partida se olvida de las implicaciones que tienen los objetos de lujo desde el punto de vista del consumo. Es decir, evitamos asumir a priori quién tiene acceso a los objetos de lujo o qué significa un objeto de lujo en un contexto social o cultural determinado. Entonces definimos de lujo como lujo simplemente aquellos objetos de cultura material o visual que tienen altos costes, que no subsanan necesidades inmediatas básicas de subsistencia y que por sus materiales o su manufactura requieren una inversión de trabajo, de riqueza extraordinaria. Lo curioso, lo interesante, es que si nos olvidamos de asumir implicaciones desde el punto de vista del consumo, podríamos atrevernos a considerar la idea de que a lo mejor el lujo puede compartirse. El lujo no tiene necesariamente que separar, sino que a lo mejor los objetos de lujo pueden unir. ¿Por qué no? Otra idea que está de fondo al proyecto en el que ahora tengo de trabajar, en el que ahora estoy implicado con mi equipo, pues parte también de llevar desde hace muchos años trabajando con patrimonio colombiano, y esto estoy seguro que muchos en esta sala compartirán, y es la creciente frustración con mapas como este. Mapas en los que, pues, si ustedes salen de aquí, le preguntan a cualquiera cuáles son las civilizaciones prehispánicas de las Américas, y cualquier miembro del público educado hablará de aztecas, mayas e incas. Y el resto del continente pues es una zona gris, y es que aquí no había civilizaciones. Pero es que incluso los propios académicos se refieren a esta zona, como sabrán, como el área intermedia, y las sociedades que aquí habitaban antes de la llegada de los europeos como sociedades intermedias. Es como una tierra de nadie y unas sociedades que están indefinidamente, durante siglos, durante milenios, en un estadio evolutivo intermedio que no acaba de estar civilizado, porque nunca llega la civilización. ¿O cuándo llega la civilización? ¿O en qué nos diferencia esa zona gris del mapa con esas civilizaciones? Pues la diferencia fundamental, como pueden imaginar, es que esas civilizaciones tenían estados, tenían imperios, tenían un jefe supremo con poder coercitivo, con policía, una persona con la capacidad de extraer ejecutivamente por la fuerza la riqueza y el trabajo de otros. Esa es la diferencia fundamental. Esto no son sociedades menos civilizadas, sino simplemente sociedades complejas, por supuesto, sin estructuras de Estado. Porque cuando miramos a su cultura material, eso lo sabemos todos, pues la cultura material que nos dejaron las sociedades prehispánicas de Colombia son igual de complejas, sofisticadas, técnicamente difíciles, nos revelan la misma sensibilidad artística y religiosa y cultural que cualquier otra civilización de estados e imperios del mundo. Y aquí tenemos simplemente algunos ejemplos de orfebrería de distintas regiones de Colombia, pero hay otros productos de lujo, elaborados, complejos, cuya manufactura requería una organización social, un aprendizaje complejo, y estas sociedades eran capaces, por supuesto, de sostenerlo, de producirlo y de regalarse o de regalar al mundo obras de orfebrería,
tejidos pintados y no pintados de enorme complejidad y riqueza artística en distintas regiones de Colombia. Eran capaces de extraer y transportar y tallar esmeraldas cientos de kilómetros de distancia, producir objetos de orfebrería que en algunos casos aún a día de hoy no somos capaces de reproducir ni entendemos cómo fueron capaces de producirlos, cerámicas cuya belleza y sofisticación técnica van, por supuesto, mucho más allá de la mera utilidad práctica. Por tanto, cuando lo miramos como arqueólogos sobre el terreno, pues estas sociedades son iguales de complejas, igual de ricas, y la única diferencia significativa, y lo es mucho, es que, hasta donde podemos saber, no tenían esas estructuras de Estado coercitivo. Los convierte en menos civilizadas, les elimina el derecho al lujo. Pues yo creo que la arqueología nos demuestra que no, porque ahí están los objetos que tenemos en los museos. Por lo tanto, nos preguntamos, y esta es la pregunta fundamental de partida de nuestro proyecto de investigación, ¿cómo es posible mantener sistemas tecnológicos complejos, de lujo, si me lo permiten, sin poderes coercitivos ni mercados capitalistas? Sabemos que esas tecnologías estaban ahí, la evidencia arqueológica nos lo demuestra, lo vemos en nuestros museos, pero ¿cómo es posible cuando no hay un rey o un faraón que obligue a otros a hacer estos objetos y cuando no hay un incentivo de un mercado capitalista? ¿Cómo se mantiene esto? Pues esa es la pregunta de fondo del proyecto River Saxon y que comparto hoy con ustedes y que tiene a varios de sus integrantes aquí hoy, algunos de ellos conmigo en Cambridge, otros aquí en Colombia, tanto en el Museo del Oro como en otros lugares de Colombia, un grupo creciente de colaboradores y amigos que estamos tratando de dar respuesta a estas preguntas, utilizando Colombia como nuestro principal laboratorio o región de estudio, por esta riqueza de la que hablaba, pero también haciendo comparaciones con otros contextos de sociedades no estatales complejas en otros lugares del mundo, desde África hasta el Mediterráneo y otros lugares de Europa. Las tecnologías complejas que estamos estudiando son textiles, piedras preciosas, cerámicas con particular decoración o la orfebrería que cabría argumentar, si ustedes me lo permiten, que son objetos de arte y son objetos de lujo. Hemos hablado, por tanto, de tecnologías complejas, de sociedades no estatales y tengo que decir un par de palabras ahora pues, sobre la ingeniería inversa y la acción colectiva. De lo primero que voy a hablar es de la acción colectiva porque es, creemos, la forma en la que estas tecnologías se pudieron sostener. Seguro que hemos oído hablar ya de la acción colectiva, porque es un término muy en boga en la actualidad. No voy a entrar en definiciones muy complejas, pero lo que evoca la idea de acción colectiva es relaciones horizontales entre personas que se autogobiernan, se autorregulan y voluntariamente acceden a colaborar en una empresa que va a traer un beneficio compartido. Normalmente se enfatiza la autorregulación, no hay una intervención fuerte de un gobierno de arriba abajo, lo cual tampoco quiere decir que todo el mundo sea exactamente igual, porque todos podemos necesitar personas que tengan determinados roles, destrezas y desempeñen funciones específicas. Pero lo que predomina en la acción colectiva es, por supuesto, la cooperación voluntaria en lugar de la coerción. Esto es algo que hoy, como decía, está muy en boga, porque hay gente que cree, y así lo dice, que la acción colectiva es la única manera de superar algunos de los grandes retos de la humanidad, pero lo que sabemos también, gracias a la arqueología y a la antropología, es que la acción colectiva no es un invento nuevo, y entre otros investigadores, pues me gusta destacar a una economista política, Elinor Ostrom, que fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía y que demostró, mediante investigación histórica y antropológica, pues la falacia que es la tiranía de los comunes, esa creencia errónea de que si las propiedades se gestionan cooperativamente, comunalmente, inevitablemente eso va a llevar a una sobreexplotación o que a unos se aprovechen y que al final esas propiedades compartidas acaben no funcionando. Ella demostró que no es así y, como digo, esto crecientemente se ve en contextos arqueológicos y antropológicos, muchos de ellos en Colombia, y tienen ejemplos espectaculares. ¿Cómo fue posible en la depresión momposina cubrir
cientos de miles de kilómetros cuadrados de canales y camellones que permitieran a las comunidades pues controlar las inundaciones para mejorar sus sistemas de agricultura, de piscicultura y su vida en general. Pues hasta donde sabemos, mediante acción colectiva. Porque no quiere decir, insisto, que todos fueran exactamente igual. Seguro que alguien tenía que organizar unos a otros, pero lo que está, creo que convincentemente claro, es que ahí no hay ninguna evidencia de ningún rey que diese órdenes y que organizase esas decenas de miles de kilómetros cuadrados mediante trabajos forzados. Por tanto, lo que estamos haciendo varios, no solo nosotros, es empezar a jugar con otros términos que son no polos opuestos, quizá extremos de un espectro, pero no hablar tanto de estados y de líderes que mandan mediante coerción y que castigan porque tienen poder, a sociedades heterárquicas en las que priman las relaciones horizontales, en las que la gente puede cooperar voluntariamente, en las que no se manda, sino que se convence, se persuade a otros, y en los que en lugar de tener líderes puedes tener gestores, pero gestores cuyo papel fundamental es el de servir, el de habilitar y no el de mandar. Creo que es posible considerar la posibilidad de que este tipo de ideas y este tipo de comportamientos organizasen la producción, ya no solo de construcciones básicas, y con básicas quiero decir aquellas que requieren, que son necesarias para la subsistencia, como son los canales y camellones, sino también de productos de lujo. ¿Por qué no iban a tener ellos derecho a gestionarse productos de lujo? Introducidos todos los términos, nos falta introducir la ingeniería inversa, que es la manera en la que estamos generando los datos que nos ayudan a entender estos contextos que estudiamos. Todos tenemos una idea básica de lo que hacen los ingenieros. Espero que no haya ninguno en la sala, pues si le voy a insultar con mi simplificación de su disciplina. Pero básicamente en la ingeniería hay una idea, una necesidad, unas condiciones básicas que generan una necesidad. A partir de esa necesidad pues hay un diseño. Se decide unos materiales, unas condiciones de manufactura y entonces se lleva a cabo el desarrollo y la fabricación de un objeto, de una tecnología. Lo que hacen los ingenieros en ingeniería inversa es trabajar al revés, estudiar un objeto terminado, su morfología, su composición, su microestructura, a partir de ahí tratar de hacer inferencias a cómo ese objeto se diseñó y a partir de la comprensión del diseño tratar de derivar conclusiones más amplias acerca de las ideas y condiciones y relaciones que dieron lugar a esas ideas y diseños. Esto, como digo, es un enfoque común en la ingeniería, quizás menos común en la arqueología, pero uno que se ha demostrado que tiene validez porque lo que hacemos es, sin aburrirle mucho con técnicas, pues emplear técnicas científicas para analizar objetos arqueológicos en su contexto y tratar de entender cómo se hicieron, con qué materias primas y a partir de ahí qué tipo de mundos, qué tipo de relaciones sociales, qué tipo de contextos ambientales permitieron esas construcciones. Yo creo que lo mejor es que comparta con ustedes algunos ejemplos de por dónde vamos y cuáles son las ideas que estamos empezando a revelar conjuntamente. Seguro que todos conocen estas fascinantes figuras. En el Museo del Oro hay creo que unas 2000, estos tunjos de las comunidades muisca. No todos son antropomórficos, también los hay que representan animales y otros elementos. Son, como saben, figuras relativamente pequeñitas, fabricadas en oro, que representan pues, a distintos personajes. Aquí tenemos a una mujer con un bebé, aquí tenemos a un guerrero regresando de la guerra con su arco y sus flechas y una cabeza trofeo y demás. Lo que es importante es que todas estas piezas, y esto lo sabemos muy bien por los estudios técnicos, se produjeron mediante la técnica del vaciado a la cera perdida, que seguro que algunos de ustedes conocen. Todas estas piezas empezaron su vida no como piezas de oro, sino como objetos de cera de abejas, angelitas, sin aguijón, que permiten modelarlas como si fuera plastilina. Eso es lo que tenemos aquí, con placas e hilos de cera. Una vez que tenemos nuestra figura definida, lo que hacemos es un molde alrededor de esta figurita de cera, generalmente con cenizas de carbón muy finas, mezcladas con arcilla. Hacemos un molde madre en torno a esa figura de arcilla. Y una vez realizado esto, podemos fundir la arcilla, vaciarla, tenemos por tanto un molde con el negativo de nuestra figura, ahí podemos vertir el oro fundido,
que va a adoptar la forma de ese molde, rompemos el molde y tenemos una figura, si todo ha salido bien, idéntica a nuestro modelo original y por supuesto única porque hemos eliminado el modelo de cera y hemos roto el molde. Aquí tenemos pues algunas imágenes que ilustran experimentalmente este proceso, simplemente para enfatizar lo complejo que es, porque aquí no solo tenemos que diseñar en finísimos hilos de cera a nuestro personaje, sino que después tenemos que añadir todos estos tubitos o canales de cera, que son los alimentadores. Cuando esto se convierta en espacio vacío, son los que van a permitir que el metal fluya no solo al cuerpo de este personaje, sino a cada uno de los pendientes que queremos que tenga al final. Estos objetos generalmente aparecen en contextos arqueológicos de ofrenda, es decir, aparecen muchas veces en ofrendatarios, en recipientes de cerámica, en grupos, a veces con otros materiales que pueden ser cuentas de collar, esmeraldas, a veces algodón, fique, objetos de valor y ofrendas que nos cuentan historias que generalmente tienen a veces no somos capaces de descifrarlo, pero en el que iconográficamente vemos una historia, una motivación. Junto con María Alicia Uribe, en particular, desde hace muchos años hemos trabajado con estas ofrendas para entender su iconografía, su manufactura, pero también para tratar de identificar artistas a partir de sus gestos técnicos, de la manera que hacen los connoisseurs con la historia del arte más reciente, pero ayudados de medios científicos como la microscopía o los análisis químicos. Aquí tenemos una ofrenda muy pequeñita y tiene una moneda para escala, para que se hagan idea de lo pequeños que son estas piezas. Todos ellos son hombres canasto, hombres en actitud de pensar, pero lo que querría destacar aquí bajo el microscopio electrónico barrido, pues aquí ven la escala, estos son 5 milímetros, pues vemos la construcción individual, la misma mano en ambos. Piensen que esto es hoy oro, pero lo que estamos manejando son hilos de cera, una manera muy particular de construir esas caras con la nariz superpuesta. Pero lo que quiero destacar es que estas piezas en las que se invirtió tanto trabajo en producirlas con cera están sucias, o sucias por lo menos a nuestros ojos. Tienen restos de carboncillo, que es ese carboncillo que aplicaron a la superficie de la cera para realizar el molde de la cera perdida. Entonces fabricaron estos objetos en los que invirtieron innumerables horas, lo vacían y no lo limpian. Y luego esos detalles como de fractura no los acabaron de pulir. Directamente, después de vaciar el metal, rompieron el molde y ofrecieron estos objetos. Lo cual parece bastante curioso y lo vemos en innumerables objetos de la orfebrería votiva muisca. Miren, por ejemplo, a esta persona con un bebé en sus manos. Desde el punto de vista del trabajo de la cera es verdaderamente extraordinario. Piensen en la destreza y en los dedos que manejaron, pues este bebé que está ahí, como ven, pues sus labios tienen un hilo de cera de 1/3 de milímetro de espesor. Increíble inversión de trabajo. Luego vacían el metal, por alguna grieta sale metal y eso es lo que en la tecnología moderna llamaríamos errores de vaciado. Errores que es muy fácil de subsanar, no hay más que recortar y pulir, pero cabría argumentar, creo que convincentemente, que para los artesanos o artistas muiscas eso no era un error, sino que era una parte intrínseca de la pieza y ahí se quedaba. Porque lo que realmente importaba era la fabricación de la pieza, más que su apariencia final, o por lo menos en su apariencia final tenían que quedar muestras o evidencias del proceso de manufactura. Tenemos, como digo, numerosos ejemplos. Este es un bebé atado a su cuna y ven que hay un vaciado, un poro que no se llenó. Podría enseñarles fotos particulares bajo el microscopio de todos estos mal llamados, creo, errores de vaciado. Siempre el trabajo de la cera es impecable, desde nuestra perspectiva, el trabajo del oro más cuestionable, insisto, desde nuestra perspectiva. Errores en su mayoría subsanables, en otros casos el vaciado del metal ha sido tan problemático que ni siquiera podemos reconocer pues, la iconografía que se trataba de representar y sin embargo este objeto fue depositado en Suba en una ofrenda junto con otros que son más reconocibles. En otro contexto, este es un objeto que devolverías al crisol de fundición y lo vuelves a intentar otra vez, reciclarías el metal, pero no aquí, porque con este objeto pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque todos estos objetos fueron, como decía, fabricados con cera. Gracias al trabajo de Ana María Falchetti, en particular, sabemos, pues, en comunidades que hablan chicha, que tienen cierto linaje, y esto por supuesto hay que
hacerlo con privación, pero tiene cierto linaje cultural con lo que serían los muisca. Aún a día de hoy, las abejas y la cera y sus productos, como la miel, siguen teniendo un enorme valor simbólico. Las abejas son un modelo de sociedad ordenada, el consumo de cera o la masticación de cera, el consumo de miel, pues aumentan o incrementan distintas aptitudes de determinados hombres y mujeres en la actualidad. Sin abrirles mucho, las abejas y la cera son cultural y simbólicamente muy importantes, y lo que estamos aquí, creo yo, viendo son personas que invierten en el trabajo de la cera y que están produciendo objetos votivos, objetos de arte comunalmente, en los que la fabricación importa tanto o más que el objeto final, y en el que la manipulación de la cera importa tanto o más que el oro que utilizan. Y eso a pesar de que, y es importante destacarlo, el oro no existe geológicamente en la zona donde vivían los muiscas. Como saben ustedes viven en un país que está lleno de oro, por lo menos lo estaba, y la excepción es la cordillera oriental, donde estamos, que geológicamente no produce oro como otras regiones. Les voy a poner un ejemplo más concreto de unas ofrendas muisca excavadas relativamente recientemente en Sopó, en los últimos años. Aquí tenemos un campo de ofrendas muisca, en las que hay 6 ofrendas, no todas ellas con oro, y que gracias a una datación de radiocarbono y una pequeña cerámica europea sabemos que son posteriores al contacto con los europeos. Pero simplemente para no enrollarme mucho, pues les voy a enseñar algunos de los materiales que allí se recuperaron. Pues tenemos más de estas figuritas de oro, pero también ofrendatarios que posiblemente representan a un santuario con el cacique en el medio. Un cacique, no un rey, podemos hablar de eso después, no desempeñaban la misma función en la sociedad. Ofrendatarios, como digo, esmeraldas, una concha marina, un colchón de fique y demás. Simplemente, por ejemplificar un poco lo que aquí vemos, nos vamos a centrar en una de estas 3 ofrendas, y lo que vemos pues, es que tiene esmeraldas, tiene un pequeño tejuelo, lingotito de oro, pero vemos una diversidad de tunjos, una diversidad de representaciones antropomorfas. Y simplemente dándoles la vuelta y viendo un poco su forma, vemos, creo yo, que aquí hay más de un artista, más de una mano. El del medio es un tunjo, pues si quieren, más convencional, plano, de 2 dimensiones, vaciado de la cera perdida. El de la derecha es particular porque tiene una lámina de oro martillada con lo que se ha envuelto alrededor del tunjo, lo cual es muy poco común. Y el de la izquierda, este de aquí, tiene un núcleo de carbón. Sin aburrirles mucho con los aspectos técnicos, la construcción de este tunjo es técnicamente muy diferente a la otra y sugiere una línea de aprendizaje diferente, una manera diferente de construir. Y por tanto, creo que podemos argumentar que son personas diferentes, artesanos diferentes, los que fabricaron estos tunjos. Eso mismo lo vemos en detalles bajo el microscopio, en esas mismas ofrendas. Estos son 2 gavios, 2 postes sacrificiales, y lo que ven es que aquí arriba este pendiente se enganchó, pues es una lámina martillada y perforada que se enganchó de un pequeño gancho abierto, mientras que en esta otra gavia el propio pendiente ya fue parte del modelo de cera que se vació a la cera perdida. Como digo, son 2 maneras diferentes de hacer lo mismo que sugieren distintas manos, distintas personas. Y luego miramos las composiciones químicas de todos esos objetos de oro. Y aquí tenemos las 3 ofrendas, además de una diadema. Sin entrarnos a las tecnicalidades, cada uno de estos puntitos representa un objeto de oro. Cuanto más cerca están de este vértice tienen más oro, cuanto más cerca están de este tienen más cobre. Son aleaciones, mezclas variables de oro, plata y cobre. Lo que vemos aquí es una gran variedad de composiciones que solapan entre las distintas ofrendas. Y en suma, lo que creo que estamos viendo es una diversidad de manos, de artistas, de artesanos, de materiales e incluso de aleaciones, quizá de distintas fuentes de oro, que convergen en una ofrenda comunal. Se ha invertido trabajo, se han invertido materiales, se han invertido conocimientos y destrezas para hacer una ofrenda en beneficio de la comunidad. Una ofrenda que no es un objeto de prestigio o de separación de ningún individuo completo. Una serie de ofrendas, de hecho, no solo una. Pero este tipo de lujo y este tipo de tecnologías complejas, como digo, no se circunscriben exclusivamente al oro. Y por eso es importante también, como estamos tratando de hacer dentro de este proyecto, estudiar otras tecnologías y otras materialidades
que también requirieron organización compleja, también requirieron aprendizajes complejos, a pesar de que no había jefes que ordenasen a nadie que hiciesen estas cosas. Y tenemos pues, como ejemplo esta famosa de las muchísimas mantas pintadas también producidas por los muiscas. Como saben, las mantas de algodón tenían un valor posiblemente superior al del oro entre los muiscas. Y esta es una manta, pues como ven, pintada con mucho detalle. Probablemente requirió a alguien que hilase, a alguien que tejiese y una persona diferente que pintase, aunque por supuesto no podemos determinar si eran personas diferentes. Pero en este caso les invito pues, a observar esta manta bajo el microscopio, simplemente, como hace pues, Ana, que no sé dónde está. Tengo que insistir una vez más que este trabajo que presento es trabajo colectivo y de todos, no mío, simplemente soy yo el afortunado que lo presenta aquí. Pero aquí lo que pueden ver pues, es la finura de los hilos de algodón, que son en torno a 0,2 milímetros todos ellos, la uniformidad con la que se ha tejido esta manta. Pero les invito a acompañarnos en un cálculo muy somero. Si esta manta mide 140 por 180, tenemos 9.300 metros de hilo de algodón, que alguien tiene que hilar, pero para hilar esos metros de hilo de algodón, primero hay que plantar y cosechar el algodón, lavarlo y después hilarlo. Debo decir que esta persona que tenemos aquí en esta imagen está hilando lana, que es un proceso diferente. Esta que tenemos aquí sería más parecido a la realidad, pero no se mueve. En todo caso, pues hay que hilar el hilo a partir de la madeja mediante esta rotación. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto trabajo se invierte en eso? Bien, pues gracias al trabajo de Marianne Cardal, sabemos, pues tenemos un rango, que es que una persona puede hilar entre 18 y 45 metros de hilo por hora. Para una manta como la que acabamos de ver, necesitaríamos entre 200 y 500 horas de trabajo. Trabajando 8 horas al día, para hacer una manta se requieren de 1 a 2 meses de trabajo de una persona. Ahora, recordemos, que lo sabemos por las descripciones que hacen los europeos, santuarios muiscas en los que se ofrecen cientos, miles de mantas. ¿Quién hacía este hilado? ¿Cómo podemos entender que se pudiera producir tantísimo hilo para tantísimas mantas? E insisto, sin ponernos a hablar del trabajo de pintarlas después. Pues para ello les invito a llevarnos al yacimiento arqueológico de Nueva Esperanza, en Tequendama. Como sabrán algunos aquí, es el yacimiento arqueológico más importante excavado en este país en los últimos tiempos, sino en la historia. Tenemos aquí, por lo menos veo a Sebastián Rivas, uno de los arqueólogos que dirigieron la excavación y un gran colaborador del proyecto, junto con Joaquín Otero y otros que, colaborando con nosotros, pues están permitiendo que se lleve esta investigación adelante. No voy a poder hablar mucho de Nueva Esperanza, simplemente decir que es una grandísima aldea que nos permite entender 2000 años de la vida y de la muerte en una aldea cerca del Salto del Tequendama. Una aldea en la que también había oro, que estamos estudiando, pero no les voy a hablar de oro. De lo que quiero hablarles simplemente al hilo del hilo, si me permiten, es ¿quién hacía el hilado? Pues esto es una mapa de la distribución de los volantes de uso en la excavación de un sector de Nueva Esperanza. Los volantes de uso son estas pequeñas piezas de piedra que se ponen sobre la base del rotero en el que tú tienes que girar para hilar. En Nueva Esperanza tenemos unas 600, si no recuerdo mal, corríjanme, la mayor parte de ellas decoradas artísticamente y distribuidas por toda la aldea. Por supuesto, aquí tenemos muchas cronologías que aclarar, pero lo que está claro es que se hilaba mucho y se hilaba en todas partes. La gente hilaba en su casa y era gracias a eso por lo que se podían producir estos objetos de lujo. Y después de hilar hay que tejer. La manta que veíamos antes era una manta pintada, pero también hay mantas en las que los patrones decorativos están tejidos. No sabemos mucho acerca de qué tipo de telares se utilizarían en el pasado prehispánico, si eran telares horizontales o de espalda, probablemente combinaciones de varios de ellos a lo largo de la historia en distintas regiones. Pero simplemente quería compartir con ustedes, por mostrarles otro ejemplo, ese fragmento de manta que vemos aquí, que no podría parecer muy espectacular, pero si nos acercamos un poquito más, pues empezamos a ver los patrones que hay tejidos sobre esa manta. Y este vídeo que ven a mano derecha
pues es una persona tejiendo una manta con una decoración muchísimo más sencilla, pero lo que nos ilustra que para realizar esto, cada vez que están pasando la trama tienen que uno a uno elegir los hilos, por los que va ahora a pasar la trama de hilo. Simplemente para hacer unas líneas bastante simples. Pues ahora imagínense esto, fíjense solo para hacer una línea de trama en lo que esta señora está invirtiendo de tiempo y atención, imagínenselo en una manta de esta anchura y con este detalle. Y en una manta en la que los patrones por delante y por detrás son diferentes. La complejidad de aprendizaje, de elaboración, de matemáticas que se invierten aquí son inmedibles, aunque tratamos de medirlas, por supuesto, para darnos una idea. Les diré que esta técnica que vemos aquí, porque me lo dice Ana, en inglés se llama Double-Sided Complementary Self-Patterning Work. Si alguien nos puede ayudar a traducirlo al español, pues muy bien, pues son de doble cara y bueno, ustedes se lo pueden imaginar. Se estima que solo se puede tejer 1 centímetro al día. Por tanto, para una manta de 180 metros que me pudiera cubrir a mí, una persona trabajaría 6 meses. Creo que es importante hacer este tipo de cálculos, que por supuesto pueden tener grandísimos márgenes de error, pero nos dan una idea de las inversiones de trabajo que hay detrás de los objetos que a veces vemos de pasada en museos sin pararnos a apreciar el trabajo de esos artesanos o verdaderos artistas que lo hicieron, por muy anónimos que sean. Y yéndonos ahora a otra región, y espero que brevemente, pues quería comentarles que también estamos empezando a trabajar en la Serranía Nariñense, que nos proporciona un mundo cultural y materialmente muy diferente al que tenemos en esta zona de Colombia y que por tanto nos da otro contexto en el que estudiar con otro tipo de relaciones sociales, en otro tipo de ambiente, también cómo se puede construir lujo sin poderes ejecutivos. Lo que podemos ver en Nariño también, pues, y lo que estamos investigando es esas interacciones entre distintas artesanías que quizá nos indican que los lugares de trabajo, los talleres, eran espacios informales en los que unos podían observar a otros, en los que quizás se trabajaban materiales diversos, se compartían diseños e ideas y en los que las personas podrían aprender informalmente, entre pares, dando por tanto resiliencia a esos conocimientos. Y aquí vemos pues los colores, la orfebrería, los tejidos, la cerámica, que comparten patrones decorativos y, por supuesto, lo más significativo, que muchos sabrán ustedes, que es muy característico de la cultura material en la Serranía Nariñense, que es lo que llamamos decoración negativa y que tenemos tanto en cerámica como en metal. Estas líneas que vemos en la cerámica no es que hayan estado pintadas con pintura de color crema, sino que primero se cubrió el recipiente de crema, luego se taparon esos circulitos y se pintó o se ahumó o se cubrió de negro antes de quitarlo. Lo que vemos en los discos rotatorios es una técnica similar, por lo menos en principio. Este fue un disco que fue primero dorado y después se protegieron cuidadosamente determinadas zonas del metal con resina o con mopa o con no sabemos con qué, y las otras zonas se atacaron mecánica o químicamente para extraer el dorado y por tanto obtener una decoración en negativo. Pues bien, parte del trabajo que estamos haciendo en Nariño pues trata de investigar cómo se producía esta decoración negativa. Y bueno, entre otras técnicas estamos haciendo escaneados en 3D de muchos de estos objetos. Varias de las personas aquí presentes estuvieron hoy horas y horas en el Museo del Oro haciendo escaneos en 3D, que estamos empezando a subir a Sketchfab, una página web abierta, que si utilizan ese código QR pues pueden ustedes jugar con los modelos 3D o incluso imprimírselos si quieren. Una de las cosas interesantes de estos modelos 3D es que si quitamos los colores vemos mejor la topografía. No sé si aquí pueden ver las líneas. Y entonces agrandando, magnificando ahí, yo creo que se puede ver bastante bien el área resguardada negativa, como está más baja que el negro que se le pintó por encima cuando esa zona estaba protegida. Este es un trabajo en curso, pero esperamos con esta y otras técnicas también de análisis más invasivos, microscópicos y químicos, entender mejor cómo se hacían estas decoraciones negativas, qué técnicas se empleaban y en qué medida pueden haberse compartido o no con las que vemos en la orfebrería.
Los modelos tridimensionales, lo que también estamos haciendo en Nariño es, de mano de arqueólogos que trabajan allí, y aquí en particular tengo que mencionar a David Pérez, un arqueólogo que ha excavado numerosos, o dirigido las excavaciones de numerosos yacimientos arqueológicos en la Serranía nariñense, que han hecho un trabajo de documentación extraordinario que ahora están compartiendo con nosotros y que nos permiten acceder por primera vez, yo creo en décadas, a tumbas de pozo intactas, recientemente excavadas en la Serranía nariñense, en las que tenemos dataciones radiocarbónicas y en las que tenemos asociaciones contextuales, sabemos qué objetos aparecieron con qué individuo y en qué circunstancias. Trabajo muy complejo con el que no les voy a aburrir, pero simplemente aquí les muestro el ejemplo de uno de varios yacimientos arqueológicos para explicar cómo allí pues, utilizamos también los modelos tridimensionales para estudiar la morfología de estos objetos. No sé si puedo hacer girar a esta pieza, ¿no? Parece que no. Igual, estos objetos hechos a mano no son perfectamente simétricos en su simetría rotacional. Lo que vemos aquí es un montón de rodajas, si quieren, de este objeto que pues, nos permite ver hasta qué punto unos artesanos eran más aptos que otros en obtener formas completamente circulares. Entonces, por tanto, podemos ver distintos modelos de aprendizaje, distintos artesanos, distintas destrezas o inversiones de conocimientos. Esto también nos permite comparar luego, mediante estudios computarizados, las formas de distintos objetos y ver hasta qué punto están estandarizadas y varían y demás. Y simplemente, pues por no aburrirles mucho más, lo que estamos viendo allí es, y son resultados muy preliminares, es por una parte en las composiciones químicas y por otra en las formas, una variedad muy significativa. Aquí lo que vemos en este dendrograma, pues cada una de estas líneas es un objeto. Cuanto más juntas aparecen en el dendrograma, más se parece a su composición química. Lo que vemos es que hay variedad de composiciones químicas y no se corresponde cada tumba con una composición química, sino que están mezcladas entre las distintas tumbas. Y de aquí hacemos algo parecido con las formas de los objetos cerámicos y también vemos que las formas son variadas y no hay una coherencia entre este tipo de formas, este tipo de composición química de fuente de arcilla y este tipo de tumba. Vemos, por tanto, una mezcla de manos, de formas y de fuentes de arcilla, en principio, y son resultados preliminares, que no serían coherentes como un único taller al servicio de un jefe y que está suministrando a unos cuantos privilegiados, sino que hay mucha gente produciendo cerámica a partir de muchas fuentes de arcilla y con distintos niveles de destreza, ¿por qué no decirlo? Y voy a concluir, que supongo que ya toca, pero me va a permitir que acabe, pues como empecé, refiriéndome a la famosísima balsa Muisca. Esa balsa que, como saben, representa sin duda un cacique, pero un cacique que, por lo que sabemos cada vez más, y aquí tenemos que citar, por supuesto, a Karl Langebeck y a sus trabajos, tanto en la arqueología como con las fuentes históricas, un cacique que estaba al servicio de su comunidad, no era un rey feudal como los describen los europeos que llegan aquí. Sí, más grande, más ataviado con sus ornamentos y en su balsa. Pero este objeto artístico, una de las estrellas del Museo del Oro, pues tiene un grandísimo trabajo desde el punto de vista de la cera. Como saben, no es muy grande, pero estas fotografías pues, nos permiten apreciar el trabajo de la artesanía de la cera que aquí fue. Es difícil de verlo, pues estos dos personajes en el medio llevan así como unas plumas y están sosteniendo unas máscaras quizás de jaguar. Llevan también como una maraca, aquí tienen una y otra, una palma, pero a lo que vamos es que aquí tenemos otro personaje con un poporo de cal, pero a lo que voy es, a los estudios técnicos con los que empezamos, la balsa Muisca, bonita, famosa y artística como es, pues tiene sus problemas, ¿no? Sus problemas, insisto, si los miramos desde la óptica de nuestros museos institucionalizados y de las expectativas que tenemos sobre el arte y sobre la tecnología y sobre el valor en el mundo indígena prehispánico. Se trabajó mucho la cera, pero luego nadie limpió el carbón, pues porque no había que limpiarlo. Nadie desdobló esa pluma porque no había que hacerlo. Y estos pequeños cables que conectan a este individuo a la base de la balsa son esos alimentadores de los que les hablaba al principio, que nadie consideró necesario eliminar. De hecho, si le damos la vuelta a la balsa, no la estamos mirando por debajo, pues
pues vemos que también tiene... Me cuesta decir que es un problema, porque, insisto, claramente para ellos no lo fue. Pero el modelo de cera, sin duda, era algo así. Cuando hicieron el vaciado del metal, por la presión, desde el cambio de temperatura, el molde de arcilla se rompió y el metal fluyó llenando este espacio de la estera de cañas y, por tanto, no permitiendo que se llenase el molde por completo. Pero esto no fue, por supuesto, ningún problema, porque la balsa Muisca era una ofrenda en la que se invirtió mucho trabajo, en la que lo importante era el trabajo de la cera, por el valor simbólico que tenía la cera, en el que el oro sin duda era importante, pero no por su valor económico y material, sino por su valor simbólico, por su capacidad de unir y de comunicar con lo sobrenatural. Por tanto, es curioso, paradójico, interesante, y me sirve muy bien en esta conferencia pensar que el Banco de la República tuvo a bien celebrar la adquisición de esta balsa imprimiéndola en un billete. Esta es una imagen, creo que poderosísima, porque nos está ilustrando en una sola imagen dos concepciones completamente diferentes de lo que es el lujo. Por una parte tenemos el billete, que representa el oro como ambición económica, mercantilista, y que nos separa a unos de otros. Y por otra tenemos a la balsa Muisca, que es un objeto de oro, pero cuya apariencia no importaba, por lo menos de esa manera en la que nos importa la apariencia del oro hoy, en la que parece que el trabajo de la cera era más importante que el trabajo del oro, y era un objeto precioso, lujoso y de oro, pero que no perteneció a ningún individuo, sino que se produjo y se depositó para beneficio común. Y creo que estas ideas pues merecen la pena explorarlas, no necesariamente dibujando un pasado idílico en el que todo era mejor que ahora, pero desde luego a través de exploraciones como esta y como la que ahora está realizando pues, este museo con el arte indígena, pues sin duda nos abren los ojos a otras maneras de ver, de crear valor y de estar en el mundo, que no son menos ricas, no son menos lujosas, simplemente diferentes, y por tanto merece la pena explorarlas y a lo mejor celebrarlas también. Y espero que estén de acuerdo conmigo, pero aun si no lo están, pues les agradezco mucho su atención. Gracias. No sé lo que pasa ahora, supongo que si alguien quiere hacer una pregunta, yo encantado, o un comentario o lo que quieran. Estos son, por cierto, y hay más, los verdaderos agentes y artífices del trabajo que acabo de presentar. Varios de ellos están en la sala y hay más. Muchas gracias por la interesante conferencia. Héctor Parra, ingeniero. Quería anotar una cosa. No me parece que los tejidos, las mantas, se puedan clasificar de artículo de lujo en la sabana de Bogotá. Aquí en la época de heladas, y que no tiene una buena cobija, se muere de pulmonía a los 3 días. Entonces, yo creo que ese sí es un producto de supervivencia y no de lujo. Y quería comentarle que no vi en su presentación mucho el tema tropical, siendo Colombia enteramente tropical, explica muchas de esas diferencias que usted establecía con las otras sociedades o reinos. Gracias. Muchas gracias. Con respecto a su primer comentario, pues sin duda la gente tenía que vestirse como tiene que vestirse hoy. Y supongo que entre lo funcional y lo lujoso no son necesariamente dos polos opuestos, sino que hay un espectro. Comparto con usted sin duda que la gente necesitaría mantas más cuestionables desde un punto de vista práctico si necesitaban que esas mantas estuvieran pintadas o estuvieran tan elaboradas en su tejido como aquí vemos. Además sabemos que los muiscas producían muchísimas más mantas que las que necesitaban y las movían y las depositaban en centros rituales, pero tampoco era una cosa de mercado. Se las ofrecían unos a otros, se las ofrecían en los santuarios, se las cambiaban todos los años y tenían, como digo, un valor y una carga simbólica importantísima. Con respecto a su segundo comentario, pues por supuesto
el contexto, el ecosistema en el que una sociedad se desarrolla, pues condiciona sin duda pues su desarrollo cultural, y el lugar en el que está Colombia en el mundo pues determina muchos de sus tradiciones culturales, y de hecho la diversidad orográfica y geográfica y climatológica y lingüística y cultural de Colombia pues está imbricada. Evidentemente en una charla así se hacen generalizaciones, solo hemos hablado de 2 zonas, porque debo decirlo, nos estamos centrando fundamentalmente en 2 zonas, en la zona de la Cordillera Oriental, de la zona en la que estamos ahora, de los Muiscas, y luego la zona de Nariño, pero hay muchísimo que hacer, y seguro que progresivamente, ya no solo nosotros, sino los arqueólogos colombianos, como ya lo hacen, seguirán revelando una riquísima y muy colorida diversidad cultural, cada una en su ecosistema. Pero creo que al final prima más la cultura que el medio ambiente. No soy muy determinista con el medio ambiente. Gracias, Marco, por la charla. Una consulta muy puntual, y tiene que ver con la diversidad de técnicas que están incorporando tanto para la producción de cerámica como para la producción de objetos de metal, que se va de la mano con la información justamente mencionada acá, pues los trabajos históricos que dicen que hay una tremenda interacción a larga distancia. Entonces, al menos con los estudios que nosotros estábamos viendo en instrumentos musicales, una de las conclusiones a las que llegamos es la existencia de especialistas, ¿sí?, trabajando en diferentes lugares. ¿Crees tú que estamos pensando en un modelo de esa forma de interacción interregional, especialistas moviéndose para dar cuenta de esa gran diversidad que estás encontrando, por ejemplo, en la doctrina? Lo que estamos... O sea, yo creo que sin duda, no lo creo yo, pues lo dicen, lo decís los arqueólogos que sabéis mucho más que nosotros, que los muiscas se movían muchísimo, y aún hablábamos con Karl Langebeck esta semana, que él cree que nunca estaba un año en un sitio, y que incluso en Nueva Esperanza, que creo que no era una residencia permanente, y que la gente... Esa movilidad es indudable y la describen los europeos. Y luego en nuestra aportación más modesta desde la cultura material, lo que vemos es mucha mezcla. Pues Jasmine, que también estaba aquí, que realizó su tesis sobre modelado de las composiciones de la orfebrería muisca, lo que ve es muchísimas fuentes de oro de distintos lugares representadas en cada yacimiento, lo cual habla de un aprovisionamiento en muchos lugares que podría explicarse funcionalmente o quizás se debe explicar ritualmente. Vemos también en esa construcción de tunjos de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, hemos explorado varias variables y las pone sobre el mapa, y no hay provincias de este es el estilo sur, este es el estilo norte, no hay manera, con lo cual la gente se movía sin duda. Los moldes, las matrices de piedra de las que se hacen las cuentas siempre tienen muchísimas en una sola matriz, yo creo que para que sean más transportables. ¿Hasta qué punto eso es? O sea, sin duda se movían los especialistas. Lo que yo sería más reacio a pensar es que son especialistas que se mueven ellos solos ofreciendo sus servicios de una manera comercial. Habría que discutirlo más, pero sin duda se movían, y eso que ya sabíamos, la cultura material creo que lo demuestra. Sí. Muchas gracias. Primero que todo me gustaría saber por qué escogieron estas culturas propiamente, las de Colombia, y que a propósito no abordan el tema de las costas, ¿no?, de la zona Caribe y la zona Pacífica, y por qué no una cultura como la de los mapuches en Chile o la cultura guaraní, si esto tiene que ver un poquito con la laxitud de nuestros gobiernos en cuanto a permitir, pues, ¿cómo es que se dice?, estas investigaciones. Lo otro es, bueno, hay muchas cuestiones que uno queda en suspenso, porque me imagino que el tiempo de la conferencia no da para abordarlos. Unas al respecto de lo técnico, pero una que me gustaría que me aclarara es con respecto a lo social. Usted afirma que había unas, que en los imperios
no habían, en estas comunidades no había las jerarquías sociales que habían en los imperios. Sabemos que la cultura inca, por ejemplo, el emperador era el que, porque eran unas comunidades iguales a las que hay aquí en Colombia, sino que se conformaron como en confederaciones. Y aquí también había en escala menor unas confederaciones, de tal manera de que podemos hablar de que había una jerarquía que incluso era heredada. El Zipa era, era tal por herencia, se heredaba incluso por una línea maternal. Entonces, ¿cómo se explica eso entonces que nos lo aporta la arqueología también? Gracias. Pues con respecto a su primera pregunta, ¿por qué Colombia? Pues como suele suceder en estos casos, por una serie de circunstancias personales y profesionales, en el sentido de que yo hace ya pues, más de 15 años que trabajo pues, con estrechos colaboradoras, que son aquí empezando en el Museo del Oro, pues aquí está Lina Campos, María Alicia Uribe, Juanita Sáenz y cada vez más, ya fuera del museo, y siempre me ha fascinado el patrimonio y la historia arqueológica de Colombia, sin por ello, por supuesto, desmerecer a la de otros países, y me parece que era una riqueza que había que estudiar, como ya hace muchos, en la que me gustaría participar a su conocimiento y a su divulgación, no porque hubiese laxitud aquí, sí que he encontrado pues, mucha acogida, pero no actitud, encuentro mucho rigor, mucho conocimiento y mucha formalidad, pero también, desde luego, un ambiente que está abierto a los que venimos de fuera a aprender y compartir, lo cual, por supuesto, agradezco infinitamente, soy muy consciente de la suerte que tengo por ello. Con respecto a la segunda pregunta y la comparación con el Imperio Inca, pues sí que el Imperio Inca, pues, por supuesto, estamos generalizando y no todos los imperios son iguales, como no son iguales todas las sociedades mal llamadas intermedias de las que hablábamos, pero creo que hay una diferencia significativa en los cacicatos muisca, y quizá es algo, de nuevo me refiero al trabajo de Karl Langebeck, no soy yo quien descubre esto, pero los muiscas no tributaban, no se extraía trabajo y riqueza de la gente, los muiscas hacían ofrendas, y creo que hay una connotación significativamente diferente. Podemos discutir y, por supuesto, lo mismo, no son polos opuestos, pero creo que hay una connotación muy diferente. Bueno, muchas gracias. Está preciosa la investigación y más nosotros que trabajamos aquí en el área de artes. Me pongo a pensar mucho como en la historia de los objetos y la noción de lo utilitario versus la noción de lo estético y de lo ritual. Entonces, pues me gustaría saber como un poco qué ha arrojado la investigación en torno a que seguramente son usos que se cruzan, pero como se entiende desde el arte, digamos, de las bellas artes, que el objeto artístico tal vez no es utilitario, y aquí se da pues otra cosa, me parece interesante escuchar cómo han podido ver eso. Sí, es un debate muy interesante y, por supuesto, como saben ustedes mucho mejor que yo, hay diferentes perspectivas en cuanto a si el arte tiene que ser por definición inútil o no. Por supuesto, el arte puede desempeñar muchas funciones, pero si el arte puede llevarlo uno, y eso también entronca con un problema o un reto al que nos enfrentamos nosotros, que si hablamos de arte o de artesanía, que también es donde solemos separar, y a veces utilizamos los términos con mucha laxitud y realmente no soy yo quien vaya a resolver ese problema. De una manera más concreta, en el caso de los muisca, de nuevo, y no hemos hablado de ello aquí, pero es un tema que estamos investigando y que es interesante. En el mundo muisca tenemos por una parte la orfebrería de la que más se ha hablado, que son esas figuras votivas que se ofrecen, y por otra parte tenemos adornos personales, como los que mostré simplemente en una diapositiva de Nueva Esperanza, que son collares, que son pectorales, que son pendientes, y entonces es arte portátil o artesanía. Y entonces ahí sí que hay una interesante comparación que aún estamos realizando entre hasta que tanto las biografías de esos objetos, como si los artistas y las técnicas son las mismas, los contextos en los que se depositan, que no lo son. No me atrevo a dar ninguna respuesta concreta, pero es un tema que estamos activamente investigando, en particular en el mundo muisca. No sé si llegaremos a ninguna conclusión interesante, pero lo intentaremos.
Pero si van a poner que un autor, que algo es hecho por un autor y algo hecho por otro. Eso ya lo hemos hecho María Alicia Uribe y yo, un trabajo que publicamos ya hace años, que nos atrevimos a hablar de, y está publicado en una revista de arqueología científica, y hablamos como en la connoisseurship basada en la ciencia y en arqueología. Hablando, pues, como que citamos a Giovanni Morelli, que también era como el connoisseur científico, y nosotros aplicando técnicas científicas en el presente, también tratando de asignar distintas figuritas al mismo artesano. Y en una ofrenda hasta nos atrevemos a hablar de un maestro y un aprendiz representados en la misma ofrenda, con la cautela que eso requiere. Pero sí que lo hemos intentado, unas veces por supuesto con más seguridad que otras, pero es una manera, creo que, por una parte bonita de visibilizar a esos individuos, pero por otra eso nos permite, quizás todavía más interesante, luego entender la organización de la producción. Si tú sabes qué objetos vienen ya no de una región o de un taller, sino de un individuo, luego ver dónde acaban, pues nos permite unas historias mucho más ricas, y hasta qué punto hay una tensión entre la individualidad artística que tú tienes para expresarte y las convenciones y expectativas de la comisión de una ofrenda, que tiene que cumplir sin duda determinadas características. Gracias. Yo quería saber si se han hecho investigaciones o procesos como estos que tú acabas de explicar en los objetos de las culturas que no son esas sociedades como intermedias, o sea, si se han hecho procesos de investigación así, por ejemplo, con los incas, con los mayas, con los aztecas, y si se han hecho, digamos, si hay datos sobre qué tan diferente es justamente ese lugar del objeto, teniendo en cuenta que en teoría estas son sociedades, entre comillas, más civilizadas, justamente por esas estructuras jerárquicas y por esas posiciones de poder tan particulares. Pues quiero saber si hay investigaciones que arrojen que de pronto esa noción frente a los objetos también era distinta. Evidentemente ese tipo de comparaciones son muy relevantes y algo que esperamos hacer, pero cuando el proyecto esté más avanzado y tengamos unos modelos más claros de cómo funcionaban las cosas en los lugares que estamos estudiando. Por supuesto que sí que se ha estudiado objetos de lujo, pues en el Imperio Romano, en el Imperio Han en China, o incluso en las estructuras de Estado que conocemos en las Américas. Generalizando mucho, pues claro, lo que se ve es más acumulación en manos de individuos y talleres que muchas veces son mucho más grandes y que están asociados incluso físicamente a palacios, no solo en las Américas sino en otros sitios, en los que hay artesanos altamente especializados y virtuosos que trabajan al servicio de una corte, palacio, familia real o según se defina en cada lugar. Y eso es lo que aquí, hasta donde yo puedo ver, por ahora no vemos. Y hay otras mil diferencias, como digo, pero no me atrevería a elaborar mucho más a estas alturas. Pues, muchísimas gracias.